amigos, bienvenidos a un curso más de ECA Pro. Lo siguiente que tenemos que agregar son los textos o las anotaciones dentro del proyecto. Para eso tenemos que configurar el diferente tipo de texto. Por ejemplo, podemos ir desde la pestaña de anotar, vamos a desplegar esta opción y podemos administrar los estilos de texto. O más fácilmente solamente desplegamos esta opción y damos clic justo en este icono. En esta parte yo he creado este tipo de texto en el video anterior. Si ustedes aún no miran ese video, les voy a explicar de igual manera. Solamente vamos a dar en crear uno nuevo, vamos a agregarle algún nombre. Ahora seleccionando ese texto que hemos creado lo vamos a modificar. Por ejemplo, ustedes pueden cambiar aquí la fuente del texto. Por lo regular a mí me gusta utilizarlo solamente en Arial. Pueden cambiar un poco más el estilo, y en esta parte de aquí podemos modificar la altura del texto en el papel y la relación entre el ancho y el alto del texto. De igual manera en esta parte podemos cambiar el ángulo del texto, o en mi caso lo dejaré como tal. Entonces ahora voy a cerrar esto y listo. Lo siguiente que tendríamos que hacer es agregar el texto. Se puede agregar desde este lugar o nos podemos ir de nuevo a la pestaña de anotar. En esta parte podemos crear algún tipo de texto por líneas múltiples o de una sola línea. Por lo regular yo creo todos mis textos con líneas múltiples. Desplegamos esta opción y recuerden que tenemos que tener activado el texto que acabamos de crear. Es que voy a crearla justo desde este lugar. Ahora doy en cerrar el editor de texto. A mí en lo personal me gusta trabajar de la siguiente manera. Por lo regular yo creo una línea, más o menos en algún punto que pase por todos los espacios que voy a anotar o que le voy a poner diferentes textos, más o menos de esta forma. Ahora todos los textos que agregaré van a estar alineados justo a la línea de referencia que he creado. Y por ejemplo si lo selecciono, lo puedo desplazar con el comando D justo desde este punto hasta este lugar. Por ejemplo lo voy a seleccionar, daré doble clic sobre él y en esta parte lo tengo con valor de 0.1. Esto es porque yo voy a imprimir este plano o lo voy a pasar a PDF en una escala de 1:100 o 1:50 aproximadamente. Entonces ahora para agregar este tipo de niveles lo único que voy a hacer es pegar este bloque. Por lo tanto me voy a ir a inserción, en insertar. Y justo en esta parte tengo un nivel de piso terminado, lo selecciono y lo voy a agregar por ejemplo aquí, lo puedo desplazar hasta este lugar. Por ejemplo yo estaba modificando diferentes tamaños de texto para este tipo de niveles. Por ejemplo ahora voy a copiar este, voy a pegarlo en este lugar. Y como se podrán dar cuenta, el círculo o el símbolo está del mismo tamaño, pero el texto ahora es pequeño. Recuerden que damos doble clic sobre este círculo y en esta parte podemos cambiarle este valor. Ahora por ejemplo aquí no sería más menos, sino que solamente sería más y listo. Recuerden siempre estar guardando todos sus cambios con control S. Y no se preocupen, yo en la cajita de descripción de igual manera dejaré un archivo con todos los bloques, tanto dinámicos, normales y este tipo de anotaciones totalmente gratis en la cajita de descripción para que los puedan descargar y usar. Entonces una vez que terminamos de agregar todo esto, lo voy a seleccionar, me voy con el comando de copiar, daré un punto base y por ejemplo voy a pegar uno en este lugar, otro en este lugar y uno más aquí. Si recordarán, para eso creé esta línea guía para que todo esté totalmente alineado. Ahora solamente voy a cambiar este nombre, este otro, y una vez que termine de agregarlo selecciono la línea de guía y la voy a eliminar. Ahora todos estos nombres los voy a seleccionar, me voy a ir a la capa y lo voy a agregar a la capa de anotaciones. Y esos de niveles
Los voy a seleccionar y lo agregaré a su respectiva capa de niveles. Entonces agregaré las anotaciones que ocupamos en este otro plano de nuestra planta alta o primer nivel. Recuerden que yo suelo trabajar con una línea guía para que todo esté totalmente alineado. Selecciono todo, lo voy a copiar. Ahora un elemento que tenemos que seguir editando son las escaleras. Por lo tanto me voy a ir a la planta baja, que sería esta. Me voy a acercar un poco y voy a comenzar a editarlo. Entonces ahora en esta parte voy a agregar el texto. De igual manera me voy a ir a anotar. Por ejemplo en esta parte solamente voy a poner el número 1. Lo voy a seleccionar y lo puedo mover un poco. Ustedes pueden ajustar la escala de este texto, puede ser un poco más grande, un poco más pequeño. Lo voy a copiar con un punto de referencia. Ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es, por ejemplo, seleccionar 1, cambiar el valor a 2, cambiar este en 3. Y hacer esto con cada uno de los escalones. En este caso no son tantos, así es que no será tan tardado, pero por ejemplo si tenemos este tipo de proyectos con todas estas escaleras sería demasiado difícil y demasiado tardado estar enumerando uno por uno. Por lo tanto voy a dar control Z y ahora lo que vamos a utilizar es un comando específico para enumerar diferentes textos, el cual sería tcount. Ahora tenemos que seleccionar los objetos, todos estos, y no se preocupen si seleccionan todo lo demás, ya que solamente este comando selecciona los textos. Una vez que los seleccionamos vamos a dar en Enter. En esta parte nos pide que nosotros elijamos desde qué parte va a empezar esta secuencia, ya sea desde el eje X o desde el eje Y. En este caso es el eje Y. Ahora en esta parte nos dice si queremos que la secuencia sea de 1 en 1 o que tengan una diferente secuencia, por ejemplo de 3, 4, 6, 8, 10. En mi caso yo sí lo quiero como tal. Ahora vamos a elegir la opción de Override y por ejemplo estos que son de 2 dígitos solamente los voy a desplazar un poco, más o menos hasta este lugar. Pero aún nos faltan diferentes valores. Por ejemplo yo voy a seleccionar esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar más o menos hasta este lugar. En esta parte le voy a cambiar el texto. Puede quedar así de grande el texto o lo podemos modificar. Recuerden que seleccionamos todo. Lo puedo dejar más o menos de este valor o un poco más grande. Más o menos de ese tamaño. Por ejemplo, todos estos también lo voy a seleccionar. Doy doble clic sobre alguno y en esta parte puedo cambiar la altura. Desplazaré un poco esto. Ahora si ustedes alguna vez han realizado algún plano, ya sea en mano alzada o en algún software, se podrían dar cuenta que nosotros en esta parte tenemos un símbolo en el cual representamos cuál es la parte en donde nosotros vamos a subir estas escaleras. Por lo regular es a través de este tipo de flechas como se muestra en esta imagen de referencia. Eso se puede crear a través de una línea, por ejemplo desde el punto medio hasta este otro. En esta parte podemos agregar un pequeño círculo. Y en esta otra parte agregamos una pequeña flecha. Por ejemplo voy a seleccionar esto, le voy a dar una simetría. Ahora podemos seleccionar todos estos elementos y los vamos a crear en un bloque. Más o menos de esta forma. O tenemos opciones más fáciles. Por ejemplo yo tengo este bloque dinámico, solamente lo voy a copiar y lo voy a pegar justo en mi dibujo. Ahora lo voy a seleccionar, lo voy a girar lo desplazamos y recuerden que al seleccionarlo nosotros podemos modificarlo más o menos de esta forma.
pero como recordarán, esta flecha tiene que quedar hasta este punto. Obviamente este bloque es un poco grande, así es que lo podemos editar o simplemente escalar. Recuerden siempre estar guardando todos sus cambios con control S. Y por ejemplo, estas líneas las vamos a cambiar por líneas discontinuas, porque estos escalones ya están a una altura máxima que no se ve reflejada en este plano y por lo tanto ya son proyecciones. Ahora voy a copiar estos mismos números desde un punto de referencia. Este lo voy a modificar. De igual manera me voy al comando tcount. Pero en esta parte, si queremos enumerar todo esto a la inversa, lo que tenemos que hacer es seleccionar, por ejemplo, 1, ese sería el 2, 3, 4. Tenemos que seleccionarlo con la secuencia que nosotros ocupemos. Ahora damos Enter. En esta parte vamos a seleccionar el orden, damos que sí, Overwatch y listo. Recuerden que esos que tienen 2 dígitos los vamos a desplazar un poco. Ahora solamente voy a copiar este texto, lo voy a pegar en este lugar. Copiaré el mismo bloque dinámico. Y ahora lo voy a girar. Lo siguiente que tendremos que hacer es agregar los vacíos y proyecciones de losa. Ahora, por ejemplo, voy a crear solamente una línea aquí y otra línea en este otro punto. Las voy a seleccionar y ahora las voy a desplazar desde un punto de referencia, que sería este, hasta este otro punto. Y estas líneas las voy a prolongar hasta este lugar. Y ahora al seleccionarlas, y estas pertenecerán a la capa de proyecciones, ya que es la proyección de este pasillo. Ahora me voy a ir a la capa de proyecciones con línea. En este lugar lo tenemos que cerrar. En esta parte tenemos vacíos, así es que lo vamos a cerrar de igual manera. Esto ya es cuestión de las representaciones en el plano que ustedes manejen. Por ejemplo, en esta parte de igual manera tengo un vacío. Ahora voy a seleccionar, por ejemplo, este texto. Lo voy a pegar en este lugar. Ahora solamente copio este texto una vez más y lo voy a estar pegando las veces que necesite. Podemos hacerlo aún más pequeño. Por ejemplo, voy a copiar, voy a pegarlo en este otro lugar, voy a girarlo. Ahora lo desplazo un poco. Y esta parte sería mi proyección de losa. Nosotros al seleccionarlo podemos hacerlo un poco más largo y que quede todo en una sola línea. Esto mismo lo podemos copiar y pegar, por ejemplo, en este otro lugar y en este otro. Recuerden siempre estar guardando todos sus cambios con control S. Ahora, otro elemento muy importante en todos los proyectos es marcar el acceso de la vivienda o del proyecto en sí. Por lo tanto, yo tengo este bloque, lo voy a pegar justo en este lugar, seleccionar este texto, lo pegaré en este lugar también. Y listo, ya tendría ubicado mi acceso en el proyecto. El siguiente paso que tenemos que hacer es agregar los ejes.
Como se podrán dar cuenta, ya tenemos las líneas de ejes, pero como podrán notar nos falta el símbolo del eje como tal. Por lo tanto me voy a ir a este archivo de bloques. Justo en este lugar tengo este símbolo. Lo voy a pegar en este dibujo, lo puedo desplazar. Y por ejemplo, si ustedes creen que este símbolo es un poco grande, lo pueden seleccionar en este lugar y lo pueden escalar. O directamente lo pueden modificar desde el editor de bloques. En mi caso, para ser un poco más fácil, lo voy a hacer desde este lugar. Entonces lo voy a seleccionar, me voy al comando de copiar y lo voy a pegar en todos los lugares que yo necesito agregar los ejes. Ahora, por ejemplo, este sería el eje A, este sería el B, en este caso este sería el 1, ahora los voy a seleccionar todos. Y los voy a copiar. Lo siguiente que tendremos que agregar son las cotas dentro de nuestro proyecto. Para esto, en la misma pestaña de inicio tenemos en esta parte toda la herramienta de cotas. Por ejemplo, si nosotros desplegamos esta opción, en esta parte podemos seleccionar el icono de cotas y desde este lugar podemos cambiar qué cotas vamos a utilizar o crear alguna nueva. En mi caso, yo expliqué en el primer video cómo crear cotas totalmente desde cero, pero no se preocupen, les enseñaré otra vez. Van a dar en nuevo. En esa parte van a agregarle un nombre. Por ejemplo, en mi caso lo voy a poner cotas 100 o cotas 100 y daré en continuar. Ahora en esta parte vamos a modificar todo. Por ejemplo, el color de las líneas de cotas yo les recomiendo que lo tengan por capa, el tipo de línea también por capa y el grosor de la línea de igual manera por capa. Y por lo regular yo cambio absolutamente todo dependiendo de la capa, ya que como recordarán nosotros creamos desde un inicio las diferentes capas que vamos a utilizar y obviamente tenemos una que es simplemente para las cotas. Ahora en esta parte nosotros podemos activar o desactivar las líneas de referencia. En mi caso yo la quiero de esta forma, ustedes la pueden tener activada o desactivada. Ahora en esta parte a mí me gusta utilizar la simbología de un triángulo, así es que yo lo pongo en las tres partes. El tamaño de la flecha yo lo tengo en este porque estoy trabajando por metros. Y una vez en esto damos en aceptar y en cerrar. En esta parte ya podemos crear la cota lineal seleccionando esta y por ejemplo yo voy a crearla desde este punto hasta este otro. Por ejemplo, si necesitamos crear muchas cotas en un solo movimiento, nos vamos en anotar. Voy a poner primero una cota, ahora voy a dar en cota continua y puedo seguir creando las cotas que yo necesito y van a estar totalmente alineadas. Por ejemplo, todas esas. Ahora voy a crear una más en este lugar. Le voy a dar en continuo. Ahora necesito otra cota más en este lugar. Y las cotas totales en estos ambos lados. Y por ejemplo, si yo no quiero que esté de esta forma, sino que esté 100% ajustado, me voy a ir de nuevo en anotación, voy a desplegar esto, lo voy a modificar, me voy a ir en texto y en esta parte lo voy a poner en horizontal y listo. Ahora voy a seleccionar uno, le doy en seleccionar similares y esto lo voy a cambiar a la capa de cotas. De igual manera voy a seleccionar la capa de cotas y podré comenzar a crear las cotas en este otro plano, pero para no hacer doble trabajo voy a seleccionar una, seleccionar similares, las voy a copiar
desde un punto de referencia hasta este otro. Y ahora lo único que voy a hacer es eliminar las que no ocupo, por ejemplo estas y esta otra. Y solamente voy a ajustar esta cota que comience hasta este punto, de igual manera esta otra. Y listo, así de fácil tenemos todas las cotas creadas. Recuerden siempre estar guardando todo constantemente con control S. Y por ejemplo, si ustedes quieren que el texto de estas cotas sea un poco más grande, pues nos vamos a anotación, seleccionamos las cotas, vamos a crear una nueva. Por ejemplo, yo voy a crear esta. Y en el texto lo que vamos a hacer es seleccionar el texto anotativo y en esta parte vamos a cambiar la altura del mismo. Por ejemplo, de eso estaría bien, damos en aceptar. Lo seleccionamos y cerramos, y ahora por ejemplo seleccionamos uno, damos clic derecho, seleccionar similares, y en esta parte lo vamos a cambiar a nuevo que creamos, que sería este otro. Y listo, así de fácil ya tenemos todas las cotas con un diferente tamaño de texto. De igual manera lo pueden hacer para que sea más pequeño o más grande, eso depende totalmente de su proyecto y de la escala con la cual van a imprimir. Recuerden estar guardando constantemente cualquier cambio con control S. Otro elemento demasiado importante al momento de realizar un plano es agregar los hatch, el sombreado o el relleno dependiendo de las necesidades del plano. Por ejemplo, en esta imagen de referencia se puede notar que tenemos diferentes hatch en este proyecto o diferentes rellenos o materiales de suelo. Por ejemplo, en esta parte justo en la entrada o en el acceso, contamos con un pequeño hatch de vitropiso. Entonces nosotros lo podemos agregar, por ejemplo nos vamos a esta herramienta de hatch, la seleccionamos. Ahora se despliega esta herramienta de hatch, en donde nosotros por ejemplo podemos seleccionar esta que es muy parecida a la de vitropisos. Y si la quiero agregar, como se podrán dar cuenta, me marca que todo ese espacio sería el que agregaría un hatch. Y obviamente todo ese espacio no es el que necesitamos. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una línea con mi capa de pisos que va justo desde este lugar. Ahora de nuevo me voy a ir a hatch. Y como se podrán dar cuenta, ahora solamente esta área que está totalmente cerrada sería la que se va a agregar con este material. Selecciono algún otro hatch, por ejemplo este. Le doy un clic, cambio un poco la escala, por ejemplo le puedo cambiar el ángulo y más o menos este hatch me podría servir. Pero por ejemplo, si yo intento acotarlo, aproximadamente me sale que mide 0.15 metros de ancho. Y si yo lo selecciono y le cambio otra vez la escala, y por más que esté cambiando la escala constantemente, es muy probable que no tenga la medida que yo necesito correctamente. Entonces lo voy a seleccionar, lo voy a eliminar y tenemos una opción de hatch que es la que yo recomiendo que utilicen cuando tenemos este tipo de materiales como vitropiso. Por ejemplo, voy a desplegar esta opción y en la parte de abajo tenemos la opción de usuario, damos clic en esta parte. Ahora por ejemplo daré que no tenga ningún ángulo. Esta parte por ejemplo le voy a pedir que sea 0.35 más o menos, pero como se podrán dar cuenta solamente son líneas y nosotros necesitamos este hatch en cuadritos. Bueno, pues podemos desplegar esta opción y le pedimos que sea doble. Y listo, ahora tendríamos el hatch de esta forma. Y si yo lo voy a acotar, me doy cuenta que en realidad sí mide 35 centímetros. Por ejemplo, lo puedo seleccionar, puedo cambiar la medida. Y esto dependerá de cómo lo necesiten en su proyecto. Por ejemplo, yo este mismo hatch lo necesito en este lugar. Así es que de igual manera me voy a hatch. Entonces ahora voy a seleccionar usuario y por ejemplo si me acerco a cada uno de estos lugares y al querer agregar el hatch en toda esta parte como tal, no me permite agregarlo completamente, sino que solamente puedo agregar diferentes secciones. Pero por ejemplo si doy un clic en este lugar, ahora otro acá y por último uno aquí, ahora doy en cerrar y ahora por ejemplo al seleccionarlo tenemos un solo hatch en este lugar. Tenemos otra manera de crearlo, por ejemplo a través de una polilínea cerrando todo el espacio y que se genere uno solo. Entonces para este caso puedo crear por ejemplo una polilínea, de igual manera que esté en mi capa de piso, voy a comenzar a trazar. Y listo, una vez que esté totalmente cerrado, me iré de igual a hatch, de igual manera en usuario, y ahora lo voy a seleccionar, justo la polilínea y listo. Por ejemplo, si ustedes creen que está muy saturado y le quieren bajar el color, por ejemplo lo podemos seleccionar y normalmente lo que nosotros haríamos es cambiar la transparencia de esto.
pero esta no es la mejor manera, ya que por ejemplo tenderemos a poner demasiado lenta nuestras computadoras. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, seleccionarlo, la transparencia la voy a dejar en 0, pero si queremos que este hatch o este sombreado no predomine y no sea lo que más se mire o resalte aparte del plano, lo que podemos hacer, y es bastante sencillo, es cambiar el color. Para esto voy a desplegar esta opción, me puedo ir a más colores. Por ejemplo, puedo seleccionar este tono gris, que es un poco más claro, doy en aceptar y en cerrar editor. Ahora, por ejemplo, como se podrán dar cuenta, no predomina tanto como las escaleras y como los muros, pero sin la necesidad de añadir alguna transparencia. Por ejemplo, este cambio de transparencia o cambio de color se puede hacer en todos los hatch, pero tenemos una opción muchísimo más fácil. Por ejemplo, podemos seleccionar este que he creado y este otro hatch, y solamente vamos a desplegar nuestras capas, y si recordarán, creamos una que se llama hatch. Ahora, por ejemplo, me voy a propiedades de capas. En esta parte, por ejemplo, voy a buscar pues la capa de hatch. Y por ejemplo voy a desplegar ahora esto. Y en esta parte voy a cambiar el color y doy en aceptar. Y ahora así de fácil los hatches que he creado ya tienen ese color sin necesidad de estar cambiando uno por uno. Y por ejemplo ahora cada que agreguemos algún hatch a nuestra vivienda, podemos cambiarlo a su respectiva capa. O por ejemplo es aún más fácil que al terminar de agregar todos los hatches en esta vivienda, solamente seleccionemos todos y lo cambiamos a la capa que hemos creado. Por ejemplo en esta parte de igual manera me falta un hatch. Entonces voy a seleccionar algún punto, me voy a esta parte interna y ahora ya me permite agregarlo. Por ejemplo, yo en esta parte lo voy a seleccionar y voy a cambiar sus medidas. De igual manera ocuparíamos uno para el baño, así es que me iré a hatch. Pero por ejemplo me parece igual de dividido como anteriormente había pasado. Voy a designar un punto que sería primero este otro, este pequeño espacio y este otro espacio. Ahora doy en Escape, selecciono todo. Y como se podrán dar cuenta, el hatch atraviesa diferentes mobiliarios, por ejemplo el lavamanos y el WC. Vamos a desplegar estas opciones, en esta parte vamos a desplegarlo y vamos a dar en detección de islas exteriores y listo, si de fácil ya tendríamos el hatch solamente en el piso. Nosotros de igual manera podemos seleccionarlo y cambiar este valor. Si ustedes notarán, debajo de nuestra puerta no tenemos este hatch, ya que tenemos un bloque dinámico, el cual tiene un elemento que nos permite eliminar el fondo o el hatch, por ejemplo, de los muros. No se preocupen, esto lo explicaré en otro video. Y así de fácil tenemos todos los hatches en nuestra planta baja. De igual manera los voy a agregar en la planta alta. Y por ejemplo en esta parte tenemos un diferente tipo de piso. En esta parte sería por ejemplo de madera. De igual manera me voy en hatch, en usuario. Ahora voy a desactivar esta opción. Y voy a designar algún punto que sería esta recámara. Voy a cambiar el ángulo y podemos cambiar este grosor, más o menos de esta forma. Como se podrán dar cuenta, de igual manera está cubriendo en esta parte del mobiliario. Desplegamos opciones y recuerden que vamos a dar en esta opción. Ahora este mismo hatch lo voy a utilizar en este lugar. Por usuario, designar puntos, entonces me faltaría un nuevo hatch en este lugar. Pero en esta parte sí ocupo que sea uno doble y que sea un poco más grande, más o menos de esta forma. Y listo, así de fácil terminaríamos de agregar todos los hatches en nuestro proyecto. Ahora por ejemplo vamos a agregar diferentes hatches en estos diferentes rectángulos. Por ejemplo nos vamos a ir al comando de hatch y si por ejemplo quiero agregar este y designo este punto, por más que me acerque no es visible que es un patrón. Ahora por ejemplo si quiero agregar el diferente hatch, de nuevo me voy a ir al comando de hatch y antes de seleccionarlo voy a cambiar la escala del mismo. Ahora sí lo voy a seleccionar, designar un punto y voy a seleccionar este otro. Como se podrán dar cuenta, ahora sí tenemos el patrón visible. Aún así nosotros lo podemos seleccionar y cambiar ahora la escala. Más o menos de esta forma. Pero por ejemplo si selecciono este y ahora quiero cambiar la escala, como se podrá dar cuenta no me lo permite, o más bien dicho no se ve reflejada esa escala. Así es que yo recomiendo que lo agreguen como la segunda opción y no como la primera. Ahora por ejemplo voy a agregar un nuevo hatch. Voy a seleccionar algún otro. Por ejemplo un patrón que nosotros utilizamos demasiado es el de césped. Y por ejemplo tenemos diferentes patrones configurados en AutoCAD.
Por ejemplo, tenemos este. De igual manera tenemos este que es de puros puntitos. Por ejemplo, si nosotros queremos imprimir este plano, yo no recomiendo este tipo de patrón para el césped, ya que no es visible, o más bien dicho, solamente se ven algunos que otros puntitos cuando lo imprimimos. Y por ejemplo, si nosotros bajamos de escala un poco más, lo único que vamos a lograr es saturar un poco, y si nosotros quitamos el zoom, solamente se miraría de este color saturado. Y algunas veces cuando imprimimos solamente se ve un color sólido verde, como en este caso. Una de las opciones que a mí en lo particular me gusta utilizar para el césped es la siguiente. Sería este. Ahora, por ejemplo, voy a designar un punto, pero si yo selecciono esa forma me dice que no se ha podido determinar un contorno cerrado. Eso es porque en esta parte yo tengo este espacio sin cerrar. Ahora tenemos dos opciones, podemos dar en Escape y cerrar de esta forma y ya proceder a agregar el hatch, o por ejemplo le voy a dar control Z, de igual manera me voy a hatch, selecciono el hatch que yo necesito, pero ahora yo voy a desplegar esas opciones. Por ejemplo, yo sé que en esta parte tengo una separación de 5 centímetros, así es que le voy a dar en aceptar. Ahora voy a seleccionar el punto y por ejemplo nos aparece esta advertencia en donde nos dice que el contorno no está cerrado y nos pregunta qué debemos de hacer. Yo puedo no sombrear esta área o puedo continuar. En mi caso yo sí lo voy a continuar, así es que lo voy a dejar de esta forma. Ahora por ejemplo, una vez que cerré el editor de bloques, puedo seleccionarlo y seguir modificando su escala. Obviamente yo recomiendo que no utilicen este tipo de césped con una escala muy pequeña. Más o menos de esta forma estaría bien. Ahora por ejemplo miré a doble carta y si me acerco un poco me doy cuenta cómo se nota la calidad de muros. Aún se puede definir que estos son pisos. Por ejemplo en esta parte, a pesar de que tenemos diferente piso de escaleras, muros, ventanas y que incluimos diferentes hatch, y como se podrán dar cuenta sí notamos cierta calidad de línea. Ahora en esta parte sí se suele perder un poco entre la barra, la mesa y el piso. Y por ejemplo aquí tenemos la ducha o la regadera con una calidad de línea que no corresponde. Así es que miré primero a arreglar los hatch, por ejemplo este otro y todos los demás que hemos creado. Así es que voy a seleccionar absolutamente todos y los voy a cambiar a esta capa. Entonces voy otra vez al doble carta y listo, ahora ya tenemos calidad de líneas en los hatch. Me iré a arreglar la calidad de línea en la regadera, la voy a seleccionar y la voy a llevar a la capa de mobiliario. Y listo, así de fácil se arregló este mobiliario. Me doy cuenta que la calidad de los ejes y la calidad de la proyección de losa no es la mejor. Para esto me voy a -LTS. De igual manera esto lo expliqué en el segundo video y como se podrán dar cuenta nosotros tenemos el valor de 30. Entonces ahora me voy a mi doble carta. Ahora por ejemplo si doy doble clic dentro, lo que puedo hacer es acercarme un poco, seleccionar por ejemplo estas líneas de proyección, irme a propiedades y en esta parte puedo cambiar la escala, por ejemplo a .50, o si aún no es lo suficiente puedo cambiarlo aún más pequeño, más o menos de esta forma ya se mirarían. De igual manera cambio la escala. Y por ejemplo si me acerco un poco me podría dar cuenta que podría hacerlo suficientemente con esa escala de líneas, o todavía lo puedo modificar seleccionando ambas. Me voy por ejemplo a .05. Por ejemplo esta escala de proyección de los es bastante buena. Lo siguiente a cambiar es la escala de la línea de los ejes. Voy a seleccionar una, clic derecho, seleccionar similares. Ahora en esta parte voy a cambiar la escala, por ejemplo a .50 y no es suficiente, así es que lo voy a cambiar aún más. Por ejemplo esta escala es la que a mí me gusta, solamente voy a cambiar. Y por ejemplo ahora si me acerco un poco, de esta forma es como nosotros miraríamos la calidad de los ejes finales una vez que estén impresos. Ahora como recordarán, en esta parte hay varias líneas que son a través de una calidad de líneas por trazos, así es que voy a cambiar la escala de igual manera, más o menos de esta forma. Y ahora por ejemplo si yo cierro las propiedades e intento salirme de viewport, pues la verdad es que no puedo, así es que esto es muy fácil de resolverlo. Por ejemplo ahora voy a dar el comando EP y ahora ya salí del viewport. Y listo, ahora ya tenemos toda la calidad de las líneas de representación. Recuerden siempre estar guardando todos sus cambios con control S.
Por ejemplo, si tú eres de las personas que utiliza relleno en los muros, no se preocupen, solamente nos vamos a modelo. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es irnos ahora a la herramienta de Hatch, seleccionar la opción de sólido y ahora vamos a designar puntos. Por ejemplo, podemos designar este, pero como se podrán dar cuenta al seleccionarlo, no selecciona absolutamente todo. Voy a dar en Control Z. Por ejemplo, ahora quiero rellenar de Hatch este otro muro y de igual manera me sale ese error. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero seleccionar este cuadro? Si me lo permite. Por ejemplo, este otro cuadro también me lo permite, pero si me acerco mucho y quiero seleccionar este otro, me vuelve a salir el mismo error. Esto es porque AutoCAD no permite utilizar el hatch en algún tipo de elemento que no sea totalmente visible en esta vista de trabajo. Por ejemplo, este muro que está en este lugar sí está totalmente visible. Puedo inclusive dar un poco más de zoom y puedo seleccionarlo. Pero por ejemplo, este otro muro en L termina en esta parte con esta división, por lo tanto puedo seleccionarlo, de igual manera este otro. Pero este otro muro de este lugar termina hasta este otro, entonces tendría que estar totalmente visible más o menos de esta forma y ya lo puedo seleccionar. De igual manera este otro ya es totalmente visible, este otro también ya está en toda nuestra vista. Ahora por ejemplo, para seleccionar este otro voy a quitar un poco de zoom y ya lo voy a seleccionar. Y eso lo tenemos que hacer con todos los muros. De preferencia intenten que siempre sea totalmente visible en su vista de trabajo. Y una vez que terminamos de seleccionar todos los muros, solamente nos bastaría cambiar el color. Por ejemplo, yo lo voy a poner en negro, voy a cerrar. Y por ejemplo, si ahora me voy a mi doble carta, ya me podría dar cuenta que estos muros ya tienen ese relleno. Por ejemplo, lo voy a agregar en estos otros. De igual manera me voy a Hatch. Vamos a designar un punto y recuerden que tiene que estar totalmente visible todo el espacio en nuestra área de trabajo. Por ejemplo, voy a cambiar un poquito de color solamente para que sea visible. Voy a continuar asignando puntos. Por ejemplo, una vez que terminamos de agregar todo este relleno, solamente voy a cambiar el color y voy a dar en cerrar. De igual manera me voy a ir al doble carta y ya lo tendré de esta forma. En mi caso no es tan necesario contar con este relleno, ya que trabajé con una calidad de línea desde un inicio. Entonces lo voy a seleccionar y lo voy a eliminar. Recuerden siempre estar guardando todo con Control S. Gracias por ver hasta el final de este video. Te invito a darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y recuerda que son totalmente bienvenidas sus preguntas y sugerencias en la barra de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.